El ego tiene que ver con esa imagen de nosotros que es la imagen que queremos proyectar al mundo. Por ejemplo, la de una persona buena, la de una persona independiente o incluso si estoy identificado con ciertas características negativas, entre comillas, también puedo estar muy identificado con esas cualidades y me puedo impedir expresar otras. Por ejemplo, si yo estoy muy acostumbrada a ser la rebelde o ser la disruptiva o ser la mala de la película, muy posible es que lo bueno en mí o lo más, aquellas partecitas mías que quieran ir con la corriente en vez de ir en contra de la corriente siempre, estén reprimidas. Y muchas veces, como nos pasa mucho a la gente que tenemos mucho Urano o que tenemos mucho Acuario, muchas veces estamos tan apegados a llevar la contra que frente a cierta situación, cierta experiencia, sentimos ganas de tomar la misma decisión que toma el resto o ir en la misma decisión, en la misma dirección, pero esa posibilidad queda en sombra en nosotros. Entonces muchas veces no nos permitimos hacer o decir lo mismo que el resto hace, opina o dice. ¿Por qué? Porque estamos apegados a llevar siempre la contraria y porque hemos construido una identidad en torno a esa conducta. Entonces, cualquier característica positiva o negativa, entre comillas, puede integrar esa imagen que queremos proyectar al mundo. Y todas las características que no vayan en consonancia con esta imagen que queremos proyectar, necesariamente las rechazamos y la enviamos a la sombra. Entonces, ¿qué sucede con la sombra? La sombra pasa a constituir una entidad energética que permanece oculta dentro de nosotros, porque podemos reprimir y rechazar un montón de características, pero la pulsión por manifestar esas características no desaparece. Se queda adentro nuestro, pudriéndose por dentro, conformando cada vez una entidad energética más amplia, más interesante, hasta que incluso, ¿qué nos pasa? Cuanto más reprimimos y cuanto más negamos esas características que rechazamos de nosotros mismos, más presión ejercemos y tarde o temprano esa sombra nos explota en la cara. ¿Cuáles son distintas formas en las cuales nos puede explotar la sombra? Nos explota a través de mal humor, nos explota a través de accidentes, a través de una pareja agresiva, a través de nosotros ser los agresivos, los que de repente tenemos un estallido emocional incontrolable del cual después nos arrepentimos. Nos puede explotar a través de enfermedades psicosomáticas. La sombra encuentra un montón de lugares a través de los cuales puede salir. Y básicamente la sombra es todo aquello que nos negamos a nosotros mismos y que no queremos mostrar al mundo. Es lo que rechazamos en los demás y en nosotros. Obviamente, si lo rechazo en mí, necesariamente lo voy a rechazar en los demás. Estemos muy atentos a las reacciones desmedidas que nos generan las conductas que visualizamos en los demás. La depresión es una de las varias formas, que no sé si la dije antes, que tiene la sombra de manifestarse y de surgir hacia nuestra realidad. Cuando acumulamos demasiada energía no canalizada, esa energía se manifiesta de formas que nos hacen sufrir mucho. Y la pregunta acá, ¿tuvimos ya demasiado sufrimiento? ¿Nos cansamos del dolor innecesario? ¿Nos cansamos del sufrimiento innecesario? Porque si la respuesta es sí, sigan viendo el video que vamos a hacer los ejercicios. Dicho esto, vamos a pasar así a varios ejemplos que me anoté acá. Me pueden llegar a surgir otros desde la espontaneidad y los vamos a permitir también. Pero pensemos que siempre lo que reprimimos nos lo encontramos fuera. Por ejemplo, si yo reprimo mi necesidad de reconocimiento, necesariamente me voy a encontrar y voy a sentir rechazo. Me voy a encontrar con una persona que todo el tiempo reclame reconocimiento y voy a sentir mucho rechazo por esa conducta. Y el rechazo que siento es directamente proporcional a la represión que ejerzo sobre esa necesidad mía que no me estoy permitiendo satisfacer. Entonces, el ejercicio que tenemos que hacer con este ejemplo y con todos los que están por venir es, si nos pasa esto y observamos que hay algo que rechazamos en los demás, nos tenemos que preguntar de qué manera nos podría resultar útil en nuestra propia vida, en varias áreas o aunque sea solamente en una, incorporar en la dosis justa y de manera cuantificada esa actitud que el otro muestra
siempre los espejos se nos presentan de manera amplificada por lo general. Entonces quizás el otro también está polarizado, no significa que tengo que ser igual que el otro, pero hay algo de esa conducta que rechazo en el otro que en la dosis justa me serviría mucho incorporar como un recurso para vivir una realidad más satisfactoria. Entonces, en este ejemplo, si rechazo que la otra persona todo el tiempo pida reconocimiento, se imponga y diga yo hice esto, yo hice aquello, yo merezco esto, yo merezco lo otro, ¿en qué área de mi vida me podría resultar funcional reconocer mi valor y hacerlo valer, por ejemplo, hacerme valer? Lo mismo con la agresividad. Si yo rechazo mi propia agresividad, si yo considero que enojarme es malo, que ser agresiva es malo, que pelear es malo, ¿qué me voy a encontrar enfrente? Una pareja o una persona, una amiga puede ser, o un padre, que me pelee, que sea extremadamente agresivo, que sea extremadamente marcial de forma desmedida. ¿Por qué? Porque el universo me presenta justamente lo que tengo que incorporar a mí misma, porque en muchos momentos de la vida me serviría poner un sano límite al entorno, decir que no cuando quiero decir que no, mostrar una agresividad justa para frenar un avance externo. Cuando mis límites se ven sobrepasados, la agresividad puede ser muy útil. No, hasta acá, más no. Y eso lo puedo hacer en la medida en que reconozca que yo también llevo agresividad dentro y en la medida que suelte el juicio negativo que hago hacia la agresividad misma. Hay veces que la agresividad en la dosis justa y en la medida adecuada es muy oportuna y puede incluso beneficiar el vínculo. Lo mismo, vamos al otro ejemplo, la necesidad de ser vista y ser reconocida. Si yo rechazo esa necesidad en mí, ¿qué va a pasar? Y esto pasa un montón, que cuando veo que una amiga se muestra demasiado, o fulanita es centro de atención, o esta otra persona siempre es yo, lo rechazo, me genera como una cosa en la panza porque rechazo esa conducta que veo en el otro. Ese rechazo está hablando de la represión que ejerzo en mí misma, porque seguramente en más de una ocasión me encantaría permitirme ser el centro de atención, o tomar la palabra y decir lo que pienso, o salir al escenario de la vida a correr algún riesgo a nivel de mi vida, ¿no? Y no me lo estoy permitiendo, por lo tanto no estoy siendo el centro de mi sistema solar. Y cuando veo que otra persona es el centro, me genera rechazo. Lo mismo si, por ejemplo, tenemos una tendencia a evitar los conflictos. Cuando evitamos el conflicto, por lo general tendemos a generar un conflicto mucho más grande, porque tarde o temprano el conflicto nos llega desde afuera. Entonces, al final, tragamos cosas que no queríamos tragar, no dijimos lo que queríamos decir para no generar un conflicto, y lo más probable es que me encuentre todo el tiempo con personas conflictivas, con peleas, con conflictos en donde me quedo inmersa justamente porque estoy reprimiendo esa necesidad en mí. ¿Por qué? Porque siempre que evitamos el conflicto significa que hay una de las partes de esa relación que se está sobreadaptando a la otra. Por eso no existen los conflictos. De otra manera, siempre que dos mundos se encuentran, esos dos mundos son diferentes y van a colisionar. Y desde la colisión de la crisis pueden trabajar y evolucionar juntos. Pero si yo evito los conflictos, lo que estoy generando es pan para hoy, hambre para mañana, porque al final me estoy sobreadaptando, me estoy resintiendo por dentro, y ese resentimiento o tarde o temprano lo voy a expresar yo, o me lo va a expresar el otro, o voy a caer en una depresión o cualquier otro mecanismo que encuentre la sombra para expresarse. Pero el universo siempre me va a mostrar la conducta que yo reprimo. Si yo reprimo la tendencia al conflicto, me voy a encontrar con personas o situaciones conflictivas. Si reprimo mi vulnerabilidad y no me permito conectar con emociones que apaguen el fuego, emociones tristes, de vulnerabilidad, de soledad, no me permito conectar con esas, es muy probable que lleguen a mi vida personas que cuando se sienten vulnerables, o sean un poquito así como víctimas de la vida, pajaritos heridos, que se sienten tan vulnerables que al final necesitan a alguien que los salve, a alguien que los cuide. ¿Por qué? Porque están polarizadas. En la medida en que yo no me permita conectar con mi propia vulnerabilidad, me van a llegar personas en extremo vulnerables. Hay mucha tendencia también justamente
desde una energía Sagitario mal integrada. No tiene que ver con las personas Sagitario, sino con la energía arquetípica, ¿no? Y esto a veces se lee mucho en frases de las redes y demás, como que, bueno, como que todo tiene que ser positivo, está súper bueno conectar con el significado trascendental del dolor, pero esto se puede tornar muy riesgoso cuando en mis ansias por ver solo lo positivo, ¿qué hago? Desconecto lo negativo, niego el dolor, niego atravesar el duelo. Entonces me lo salteo y voy directamente al sentido trascendental del dolor, pero no hago el trabajo de sentir el dolor, que es lo que viene primero, porque al final puedo conectar con el aprendizaje una vez que me permito habitar mis profundidades. Entonces, si estoy polarizada en ver únicamente lo positivo de la vida, ¿qué me va a llegar? Una persona que siempre vea las cosas negativas. Lo mismo, si siempre estoy bien y nunca me permito estar mal, voy a traer a personas a mi vida que cuando algo las ponga mal, se van a hundir en un pozo, se van a hundir en el dolor. ¿Qué me están mostrando esas personas? Que yo también en la dosis justa necesito permitirme hacer un viaje al inframundo, porque no existe el ser humano que no sufra, que no se haya sentido solo alguna vez en la vida, que no se haya sentido vulnerable. Pero si yo evado estas emociones, lo más probable es que las viva a través de las personas que lleguen a mi realidad. Y este mismo ejercicio lo podemos hacer con cualidades positivas, entre comillas. Muchas veces, si yo reprimo mis dones de comunicación, ¿qué me voy a encontrar? Una pareja que sea en extremo comunicativa, probablemente. Esto, de hecho, es un ejemplo propio porque yo muchas veces pensé que no tenía habilidades para comunicarme y de repente, cuando me animé a desarrollar esos dones que estaban latentes en mí, de repente encuentro que soy buena comunicadora. Que me casé con una pareja geminiana, por ejemplo, una geminiano con ascendente en Sagitario, que habla de cualquier cosa y convence a todo el mundo de cualquier cosa. Entonces yo lo admiraba en él. El ejercicio que tenemos que hacer con aquello que admiramos en nuestra pareja es darnos cuenta que estamos viendo en el otro necesidades nuestras, dones que nosotros tenemos en potencia, y el ejercicio que tenemos que hacer es aprender del otro para poder expresar esos dones que están latentes en nosotros. Lo mismo, también ejemplo propio, si yo reprimo mi necesidad de socializar, porque al final es algo que a mí me cuesta, el dedicarme espacio a salir con amigos, o tener o conversar con grupos de gente, o abrirme a nuevas relaciones, a mí me cuesta un montón. Entonces, ¿con quién me caso? Con una persona geminiana que ama socializar. ¿Por qué? Porque él lo vive por mí. Siempre nos estamos proyectando. Lo importante es reconocer justamente que nos estamos proyectando. ¿Por qué? Porque yo admiro a mi marido, sus capacidades de socializar con cualquier persona, y aprendo de él para de a poquitito ir yo abriéndome a ese mismo proceso. Así se trabaja con la proyección. Si evito opinar, ¿qué me encuentro? Con personas que tienen una opinión para todo y seguramente me molesten. ¿Por qué? Me molesta porque justamente es la conducta que yo reprimo en mí misma. ¿Qué puedo aprender de esa persona? Permitirme comunicar mi opinión cuando lo sienta necesario. Si soy excesivamente empática, ¿qué me voy a encontrar? Con personas poco empáticas, porque lo más probable es que para yo vivir una vida más equilibrada necesite en ciertas situaciones ser menos empática para poder quedarme más en mi centro. De lo contrario, la empatía, nos perdemos en la empatía. Entonces siempre nos estamos complementando, siempre nos estamos equilibrando. Yo sé que este es un tema que les encanta, me lo han dicho mucho en Instagram. Obviamente también los invito a que ustedes mismos hagan este proceso, porque ya vimos cómo era la dinámica. Es algo súper complicado de hacer. Obviamente que es más fácil hacerlo con los demás que hacerlos con nosotros mismos, porque justamente para eso tenemos los mecanismos represivos, pero es un muy buen ejercicio, por lo menos para intentarlo. Y ahora sí, que ya aprendimos a identificar el tema sombra, es muy importante que hagamos algo con esa sombra, porque tenemos que dejarla salir en la dosis justa y en la medida adecuada. Entonces, el ejemplo del egoísmo, que es el que estuve poniendo en los últimos 5 videos. Si yo hago todo por el otro y mi pareja es egoísta, voy a tener que necesariamente en algunos momentos ser más egoísta, que va a implicar priorizar
mis necesidades por sobre las necesidades de los demás. Y no pensemos únicamente en esa relación, porque quizás el egoísmo lo veo en mi pareja, pero me serviría mucho ser más egoísta en el trabajo. ¿Para qué? Para no hacer el trabajo de una compañera, por ejemplo, y hacer solamente el mío y no ocuparme de las necesidades de los demás. Este ejercicio es el que tenemos que hacer durante estos días. Sepamos que el tema de recuperar proyecciones es muy complicado y es muy doloroso. Justamente estamos encontrándonos con lo que no nos queremos encontrar. Es mucho más fácil proyectar la sombra fuera de nosotros y eso es lo que hacemos de forma casi automática. La tendencia muchas veces, como venimos hablando, es a proyectarla en nuestras relaciones. ¿Y dónde estamos todo el tiempo haciendo como un entramado de proyecciones y uno proyecta a uno, el otro proyecta al otro? En el seno de la familia. De hecho, siempre hablamos de la oveja negra como esa persona que hace lo que el resto de la familia no se permitió hacer o no supo o no quiso trascender. El rol justamente de la oveja negra es un rol catártico. ¿Por qué? Porque es la que recibe toda la sombra del sistema familiar. Todos esos deseos reprimidos, esas necesidades no satisfechas, esos duelos no completados, las cosas que no pudo la familia trascender o que no nos permitimos recaen sobre la oveja negra. Esto se ve muchas veces cuando, por ejemplo, el padre que es millonario, que es súper exitoso a nivel económico y el hijo vive como un miserable. ¿Por qué se ve? Porque el hijo justamente se está polarizando con el padre, está permitiéndose vivir aquello que el padre no pudo o no quiso o no supo vivir, que es conectar con su lado oscuro, con la parte que rechaza de sí mismo. Por eso vemos muchas veces el tema de, no sé, quizás un padre que es súper correcto, que no se permite la equivocación, que es súper estricto, que es súper regulado en su vida y de repente le sale un hijo que es todo lo contrario, que es un desastre. El hijo está viviendo en exceso y de forma polarizada la sombra que el padre en la dosis justa no se permitió vivir. Lo mismo, esto lo hacemos mucho con o quizás una madre que es extremadamente sumisa en su relación con el padre. ¿Qué sucede? Que muchas veces la hija, en lugar de ser sumisa también como mamá, se polariza en lo contrario, es extremadamente dominante con los hombres. ¿Por qué? Justamente porque se está permitiendo lo que mamá no se permitió. Lo que pasa que polarizada en el extremo opuesto. Y como sabemos, siempre la integración y la felicidad está en el camino del medio. Entonces, se trata de revisar en qué área de la vida y en dónde, en qué actitud estamos polarizados. También muy doloroso y muy nocivo para nuestro bienestar es cuando tendemos a proyectar la sombra, lo que reprimimos de nosotros mismos, en la parte más débil, la persona o la cosa más débil que tenemos a nuestro alrededor. Entonces, muchas veces el padre que en el trabajo es un sometido, que traga cosas que no quiere tragar, llega a la casa y ¿qué hace? Le pega a los hijos, porque esa asertividad y esa agresividad que no pudo ejercer, que no se permitió ejercer en la dosis justa, en la medida adecuada, con su jefe, por ejemplo, la ejerce de forma desmedida con los hijos. Lo mismo una mujer que está muy resentida con sus relaciones, pero no hace nada para reconocer ese resentimiento, ¿qué pasa? Que acumula, acumula, acumula y de repente le pega una patada al perro y el perro no tenía nada que ver. Esas también son formas que tenemos de descargar la agresividad en objetos fáciles, no de descargar la agresividad, sino de descargar la proyección en objetos que son más fáciles. Y la pregunta del millón, ahora que ya sabemos que tenemos esta sombra, que nuestra pareja nos la muestra, que las situaciones de nuestra vida no son casualidad, ¿qué hacemos con esto? Y la realidad es que la sombra lo primero que tenemos que hacer es reconocerla y después necesitamos dejarla salir en la medida justa. Y acá es muy importante comprender que el inconsciente no distingue entre un acto real o un acto simbólico, porque quizás estoy súper resentida con mi papá. Bueno, le podría patear un muñeco pensando que es mi papá, por ejemplo. Y esa sería una forma de hacer un pequeño ritual que no tiene que durar más de 5 minutos, en donde yo me encierro en mi habitación y le permito pateo al padre que en el que no tengo ganas de, que obviamente no sería correcto que patee a mi padre de carne y hueso, pateo a mi padre simbólico. El inconsciente no lo distingue. Lo mismo, la salida creativa puede ser muy constructiva. Escribir una pequeña historia
no sé, inventando que el personaje mata a alguien, por ejemplo, o que viola a una persona, hacer cosas que uno tiene tan reprimidas que no nos permitimos ni siquiera pensar, decir o escribir, ¿no? Entonces, escribir todo lo peor que se nos ocurre, escribirlo en un cuentito. Lo mismo hacer un dibujo o una pintura sombría, así con colores muy dark. Son distintas maneras que encontramos de dejar salir esa sombra que de otra manera nos carcome por dentro. También algo muy recomendable es encontrar alguien, un terapeuta, un grupo de autoconocimiento, algún contexto seguro en donde sienta que tengo permitido manifestar cosas que siento que no podría contárselas a nadie más. Estos son todos ejemplos de distintas conductas donde podemos hacer catarsis. También con nuestra pareja podemos jugar con nuestra sombra. De hecho, con mi marido, a modo de chiste y sin siquiera saberlo, porque hace 3 años y pico cuando empezamos a salir, no teníamos idea de cómo era este trabajo con la sombra. Yo no estaba interiorizada en esto. Entonces, casi como que lo encontramos de forma natural, pero cuando a él no le gusta algo de mí o siente que lo intento manipular demasiado, que le hincho las pelotas, me hace un gestito con la mano que es este, como indicando que me va a dar salida. Y a eso, ¿yo qué le respondo? Porque mi salida tiene un precio. Entonces, de alguna manera, entre los dos dejamos salir en la dosis justa nuestra sombra. Y eso hace que el día de mañana, si nos separemos, yo no tenga necesidad de hacerle un juicio para sacarle la casa. Porque al final yo permití que esa parte más oscura mía encuentre forma de expresarse en la relación a través de un chiste, porque no hay mejor herramienta además para trabajar con la sombra que reírnos, desdramatizarla. Al final todos tenemos ganas de matar, todos odiamos, todos tenemos celos, todos tenemos inseguridades, todos tenemos heridas y todos nos sentimos vulnerables. Y el primer paso y el último paso está en aceptarlo. De eso se trata cuando decimos es momento de iluminar nuestra sombra. Todos los conflictos que vivimos en la intimidad surgen de programaciones del linaje familiar, del inconsciente familiar, de heridas infantiles, de estados emocionales que absorbimos quizás de mamá o del medio ambiente familiar inmediato en el que fuimos concebidos, en el que nacimos y en el que nos criamos. Entonces, el trabajo con la sombra va a requerir necesariamente que vayamos también a ver cómo ese material heredado de la infancia está condicionando nuestro presente. Grandes problemas que tenemos que evitar. Uno es pensar que no tenemos problemas, pensar que siempre está todo bien, que en el fondo no tenemos problemas, y ahí esa es una de las formas de autoengaño. ¿Para qué? Para no hacernos responsables justamente de integrar lo que no nos gusta de nosotros. Lo mismo cada vez que cuando rechazamos al otro, cuando lo criticamos, cuando le demandamos cosas, estamos inconscientemente pretendiendo que esa persona cambie para así nosotros poder estar bien y ser felices y sentirnos completos. La desilusión es inevitable cuando trabajamos con la sombra, cuando yo me doy cuenta de que yo también tengo responsabilidad en esta dinámica vincular que se generó, entonces ya no tengo posibilidad de echarle toda la culpa al otro y yo quedarme tranquila como una víctima que no tiene responsabilidad sobre la cuestión. Al fin y al cabo, hacerme responsable implica sufrir una gran decepción para conmigo misma y darme cuenta que no soy al final tan buena como yo creía que era o tan buena como me hubiese gustado ser. Muy bien, hemos llegado al final del video. Antes de despedirlos, quiero que sepan que si tienen ganas de profundizar en este trabajo, si quieren realmente asumir la responsabilidad de reconocerse en el espejo que la vida les ofrece y obviamente conocer su sombra a través de sus relaciones, recuerden que tienen disponible en mi canal, en mi sitio web, el taller online para aprender a decodificar la sombra, las proyecciones y los espejos. Este taller no hace falta saber de astrología, simplemente el único requisito es tener ganas de mirar hacia adentro y de hacernos responsables de nuestra realidad interior para después tener la posibilidad de crear una realidad exterior más acorde a nuestra esencia genuina. Si queremos profundizar, si estamos en un camino de autoconocimiento y queremos profundizarlo, si recién empezamos o si incluso si sabemos astrología y queremos complementarla con esta herramienta,
Es un complemento maravilloso y probablemente si están escuchando este video, como todo es sincrónico y nada es casualidad, estén en ese momento maduros para asumir este próximo paso en el encuentro con su propia sombra. Así que si les interesa ese video, aquí abajito en el primer comentario y en la descripción del video voy a dejar el enlace y seguramente ya salió o va a salir por aquí arribita en el video. Dicho esto, les agradezco una vez más por haber permanecido hasta el final del video, haberme acompañado una vez más en mi canal. Como siempre les recuerdo, suscríbanse al canal, activen la campanita, déjenme un comentario si YouTube sigue compartiendo este mensaje con el mundo. Y por supuesto, lo que me vendría súper bien también es que compartan este video si les gustó con alguien a quien también le pueda gustar o quien necesite escuchar este mensaje. Gracias una vez más, abrazo grande y nos vemos prontito en el próximo video.